Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Las Críticas de Daniel y a mi podcast Analizando Música y sus versiones. Me referiré hoy al gran concierto que dio la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Emanuel Ziffert y realizado en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner el pasado 28 de agosto del 2024. Se interpretaron dos monumentos orquestales del siglo XIX, el poema sinfónico número 3, Los Preludios, de Franz Liszt, y la sinfonía número 1 en do menor, opus 68, de Johannes Brahms. Dividiré este podcast en dos partes. En la primera compartiré con ustedes algunos apuntes sobre los poemas sinfónicos en general, sus antecedentes musicales y sobre los preludios en particular, seguidos de la inclusión de la toma íntegra en vivo de la obra. Y en la segunda parte del podcast, que irá en otro video, me referiré a la Sinfonía de Brahms y en particular a su último movimiento, cuya grabación también íntegra incluiré al final de esa parte. Pueden acceder a cada sección en forma independiente en los detalles de cada video. Por lo tanto, doy comienzo a la primera parte. Siempre hubo música instrumental descriptiva o programática, es decir, aquella música que busca reflejar con sonidos elementos extramusicales del mundo real, paisajes, tormentas, batallas, el canto de los pájaros y también estados de ánimo relacionados con eventos concretos como marchas, música fúnebre, etc. Los ejemplos son numerosos, por ejemplo, la suite La Batalla de Weber, los conciertos Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, que incluso están basados en sonetos, la suite de las mareas de la alta mar y pleamar o baja mar en Hamburgo de Telemann, y avanzando un poco, nos encontramos con los siguientes ejemplos notables. En primer lugar, la representación del caos, que es la obertura o introducción del oratorio La Creación de Haydn. Y también en menor escala, en este grupo podemos considerar las introducciones de cada estación en el oratorio Las Estaciones del mismo compositor. Y también podría incluir en este grupo las sinfonías programáticas, ¿no? Cuyos ejemplos tempranos son, por ejemplo, las sinfonías 6, 7 y 8 de Haydn, la mañana, la tarde y la noche, respectivamente, con sus amaneceres, sus tormentas, sus pájaros, etc. En segundo lugar, debemos considerar la Sinfonía Pastoral de Beethoven, con sus innegables elementos y títulos descriptivos, referidos a danzas de aldeanos, arroyos, tormentas, aunque el compositor se encargara de aclarar que se trataba de una expresión de sentimientos o sensaciones frente a la naturaleza y no tanto a su descripción. Y en tercer lugar, la Sinfonía Fantástica de Berlioz, donde cada uno de sus 5 movimientos desarrolla lo enunciado en sus respectivos títulos, como por ejemplo el cuarto, que es la marcha al cadalso, y el quinto, que es una visión de una noche de aquelarre. Esta obra también expresa un elemento narrativo, como vivencias de un poeta o del propio compositor, que se van desarrollando en todo su transcurso. Es además en el siglo XIX donde toman relevancia las oberturas de concierto descriptivas o narrativas,
como las oberturas de Mendelssohn, La Gruta de Fingal o Las Hébridas, se llama de las dos maneras, o la obertura Sueño de una noche de verano, que más adelante sería agregada a la música incidental del propio Mendelssohn. Estas oberturas estructuralmente responden al primer movimiento de una sinfonía, con una introducción lenta y un allegro de forma sonata, con exposición, desarrollo, reexposición y coda. Lo cíclico, es decir, la repetición de determinados motivos musicales o temas a lo largo de diversos movimientos de una obra, no nació en el siglo XIX. La mayoría de las suites barrocas reproducen en cada una de sus partes una misma estructura armónica como base. Esta constancia es también reconocible en algunas sinfonías de Haydn, quien incluso repone un tema del primer movimiento en el último movimiento de su Sinfonía 31, la Horn Signal, o minuetos que vuelven en medio de un finale en otra sinfonía. También hay elementos cíclicos en la Quinta Sinfonía de Beethoven, con la nota repetida en su allegro inicial y la misma nota repetida en su scherzo, y en el retorno del scherzo hacia el final o luego del desarrollo del último movimiento. También hay elementos cíclicos en su Novena Sinfonía y también en sinfonías de Mendelssohn, sobre todo en la sinfonía llamada Canto de Alabanza. También en Schumann, sobre todo en la cuarta, también en la tercera de este autor. Y esto se volverá bastante común en las grandes sinfonías de la segunda mitad del siglo XIX, por ejemplo en algunas de Tchaikovsky. Pero es Berlioz, en su Sinfonía Fantástica, quien más se acerca a lo que serán dos características centrales de los poemas sinfónicos: la narración extramusical y lo cíclico que estamos desarrollando, expresado a través de un tema que va reapareciendo, transformado, en cada uno de los movimientos de la sinfonía. Es decir, ese tema llamado, o célula llamado leitmotiv, y su transformación temática. Un poema sinfónico es una obra musical para orquesta, generalmente en un solo gran movimiento, que desarrolla un argumento literario, es decir, se trata de música programática. El programa puede contener elementos descriptivos, narrativos y o también evocativos. Se considera como creador del poema sinfónico a Franz Liszt, quien buscó expandir el alcance de las oberturas de concierto descriptivas. Para ello recurrió a dos elementos fundamentales mencionados antes, es decir, la forma cíclica y la transformación temática, es decir, la transformación de un tema núcleo o leitmotiv mediante diferentes técnicas compositivas, dando lugar a diferentes episodios dentro de un gran movimiento. En esto se diferencia de lo que ocurre en general con las modificaciones de temas y motivos en el desarrollo de la forma sonata, donde no alcanzan el carácter de episodios independientes. Que la obra sea en un movimiento no significa que el tempo se mantenga igual en todo su transcurso. Y en los preludios es justamente un ejemplo de ello, o sea, no es que toda la obra es con el mismo tempo, el mismo movimiento.
sino que reconocemos movimientos más animados, más reposados, etc. En los poemas sinfónicos de Liszt predominan los elementos evocadores, que buscan crear estados de ánimo o una atmósfera, pero siempre relacionados con el programa, y no tanto los descriptivos o narrativos, aunque hay excepciones. Liszt compuso nada menos que 13 poemas sinfónicos que van de Lo que se escucha en la montaña, en su primera versión de 1848, hasta De la cuna a la tumba, de 1881-1882. Si bien la mayor parte de los poemas los escribió en la década de 1850. El poema sinfónico también tuvo grandes continuadores en Smetana, con su ciclo de 6 poemas Mi Patria, Dvorak, Richard Strauss y Sibelius. El poema sinfónico Los Preludios fue compuesto por Liszt en 1848, quien lo dirigió en su estreno en Weimar en 1854. Está inspirado en parte de las Nuevas Meditaciones Poéticas de Alphonse de Lamartine. La obra pondera la acción y el peligro por sobre la calma y la contemplación, según se desprende de una larga nota de programa que Liszt incluyó con la obra, y que para no aburrirlos figura íntegra en los detalles del video. Pero sí debo citar algunas partes donde dice: ¿qué es nuestra vida sino una serie de preludios a una canción desconocida, de la cual la primera nota solemne es la que hace sonar la muerte? ¿Y dónde debe hallarse el alma cruelmente golpeada que, habiéndose convertido en juguete de una de esas tempestades, no busca olvido en la dulce quietud de la vida rural? Esto se refleja en la parte central del poema, que suena, digamos, como más bucólico. Y finalmente, el hombre pocas veces se entrega a la calma beneficiosa que al principio lo encadenó al regazo de la naturaleza. Tan pronto como la trompeta hace sonar la alarma, corre él al puesto del peligro y a la guerra. Esto se refleja en el final del poema, con el retorno del gran tema heroico del comienzo. Los Preludios es el poema sinfónico más popular de Liszt, el más interpretado. Su instrumentación es realmente apabullante, con una orquesta sinfónica decimonónica a pleno, que incluye arpa, trombones, tuba, tambor, platillos, etc. Se inicia con un extraordinario tema heroico que retorna potenciado al final, más esa sección central que les comentaba, si bien más, más bucólica, pero si bien con que nunca deja de perder, digamos, signos de inquietud. En cuanto a la versión, la interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional fue intensa, generalmente bien balanceada, con una clara dirección de Emanuel Ziffert, que puso de relieve los elementos cíclicos y de transformación temática, logrando sostener el interés a lo largo de toda la obra, dado que los preludios se inicia con un clímax muy impresionante que puede opacar el desarrollo posterior, que es más calmo. En la segunda parte del podcast, en el siguiente video, me referiré a la primera sinfonía de Brahms. Gracias por escucharme y no olviden suscribirse al canal y a este podcast. Muchas gracias.